y bienvenidos a un nuevo video de Brisa Selene. Mi nombre es Gabs y hoy les voy a leer el ensayo del que les hablé hace un tiempo. Perdón si escuchan maullidos por ahí. Es mi gato. Está bebecito, entonces necesita mucha atención. Entonces vamos a iniciar. Voy a leer el ensayo que está a modo de prólogo en este cuento, en esta compilación de cuentos de literatura latinoamericana. Se enfoca en la ciencia ficción latinoamericana y no, pues nada, eh, pues es una compilación de cuentos de varios autores. Se llama El tercer mundo después del sol. Entonces vamos a iniciar. El título es Desmantelar patentes para crear universos propios, por Rodrigo Astidas Pérez, quien fue como el que dio la idea de hacer esto, o el encargado de hacer esto. Y nada, es colombiano. Creo que ahorita es profesor de una de las universidades más importantes de Colombia. Entonces, pues nada, vamos a ver. Dice, a finales de 1999, Kerubín Queta, Taita Cofán, se reunió con su comunidad y celebró con las siguientes palabras: los guacamayos vuelan, cantan y embellecen con sus colores a nuestra madre naturaleza. Junto con Carlos Jacanamijoy habían logrado algo increíble. A Loren Miller ya no le pertenecía la patente que tenía sobre el yagé desde 1985. Miller, un estadounidense que había viajado a las selvas de Putumayo, logró llevar a su país una planta de Banisteriopsis caapi que le había regalado la comunidad Cofán, de la cual dijo, al llegar a Estados Unidos, él había descubierto. La PTO, Patent and Trademark Office, le otorgó la patente haciéndolo dueño de una variedad que en la Amazonía era conocida desde tiempos ancestrales. El afán de comercializar el yagé como medicamento farmacéutico versus la ceremonia colectiva de su toma por parte de los pueblos originarios presenta dos formas de entender el mundo, dos estructuras mentales que marcan cómo se coinciden dos tipos de ciencias: la que entrega títulos de propiedad sobre la naturaleza y la que se centra en la conexión de experiencia. Sin contar el amplio debate académico que plantea este ejemplo para comparar las nociones de ciencia, saber y conocimiento, vale la pena preguntarse entonces, ¿cómo se construye la ciencia ficción en un lugar donde los conceptos hegemónicos de ciencia no coinciden con los que se han construido en nuestras culturas? O más directamente, ¿qué es y cómo se concibe la ciencia ficción latinoamericana? La respuesta es extensa y advierto desde ya, no es definitiva. Pues hacer repaso
de cómo se han comprendido estos cambios permite abrir nuestro espectro a lecturas, autores y textos que conforman un corpus extenso, variado y sumamente interesante. La ciencia ficción latinoamericana históricamente ha sido definida desde la negación. Quizá es más problemática esa carga negativa que la idea de no saber de la existencia de este género en el continente. Quien dice no tener idea de que se escribe ciencia ficción en el continente está abierto a conocerla, a saber un poco más, está dispuesto a abrir la puerta de un espacio que seguramente descubrirá inabarcable por la inmensa producción que se ha realizado desde los inicios del siglo XX. Por otro lado, quien parte de la negación está cargando con una serie de precomprensiones que constituyen el género como un espacio secundario, subrogado o menor. Las principales negaciones que se implantan sobre la ciencia ficción latinoamericana están dictadas por la forma en la que se ha entendido la anglosajona y europea. Por ello, se suele decir que en Latinoamérica no se habla realmente de ciencia, que no hay ciencia ficción sino fantástico, que no hay una identidad consolidada como en otros lugares y otras tesis del mismo perfil. Lo sorprendente de estas afirmaciones es que muchas de ellas vienen de personas que han realizado antologías, historias, críticas y hasta escritos de ciencia ficción en el continente. Es decir, pareciera que la historia de este género está construida a partir de lo conclavo o lo vacío, mientras que en otras latitudes siempre se ve como convexa y llena. Sin embargo, si leemos detenidamente, es posible buscar una definición positiva de la ciencia ficción en Latinoamérica a partir de estas definiciones negativas, porque como acto de complementos conceptuales, pareciera que la ausencia habla también de la presencia y que de la negatividad es posible construir una visión positiva. Partamos de una idea que se convirtió en el eje alrededor del cual se construyó durante mucho tiempo la noción de ciencia ficción en el continente. En El sentido de la ciencia ficción de 1966, Pablo Capano, uno de los grandes críticos argentinos del género, plantea una especie de contraposición entre dos versiones de lo científico, una adscrita a las ciencias duras y otra más inclinada a las ciencias humanas. Pero además, crear esta dicotomía jerarquizó con un sutil adjetivo esos dos acercamientos. Se puede hacer ciencia ficción sin tratar temas científicos, sino simples relaciones humanas. Las relaciones humanas no solo se categorizan como algo simple, sino principalmente como no científicas. Así, la actitud científica estaba del lado de las ciencias exactas y no de las humanas. La posición de Capano es la misma que guió la concepción de la ciencia ficción latinoamericana durante décadas. Un énfasis en una actitud científica dura que parece ajena o inaccesible para el caso latinoamericano. Ya en 1982, el prólogo de la antología La mejor ciencia, lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana, editada por Bernard Curtin y A. E. Van Gogh, aparece de nuevo esta contraposición a la que se suma una. La ciencia ficción norteamericana es la que se ve como más científica, escrita por grandes cerebros
La latinoamericana es más literaria y menos científica, escrita por grandes corazones. También el Gandolfo diría años después: la ciencia ficción argentina no existe. Nuestro país es una sucursal de lo fantástico. Y Sergio Gaut Bell Hartman: ¿por qué nos empeñamos en seguir llamando ciencia ficción a una literatura que, en el mejor de los casos, apenas roza la ciencia tangencialmente? ¡Qué feo! Todas estas afirmaciones se convirtieron en el centro de un debate sobre la ciencia ficción latinoamericana, en el cual se subrayó como el género en Latinoamérica se entendió como una vertiente dependiente del fantástico y pensada a partir de una subordinación a la ciencia ficción anglosajona. Ya para 1993, la ciencia ficción latinoamericana comienza a establecerse como un campo literario con características específicas, con preguntas propias que no se definían solamente como una negatividad. Paradójicamente, es en una publicación estadounidense, la Encyclopedia of Science Fiction, donde Mauricio José Schwartz y Braulio Tavares proponen una definición que apunta a otro tipo de miradas. Si bien realizan algunos paralelos con la ciencia ficción foránea, los dos escritores señalan otros elementos descriptivos como un deseo consciente de separarse de la tradición anglosajona, la aparición de relaciones con la tradición colonial e indígena, el hecho de ser consumidores de tecnología más que productores, y finalmente la representación de una crítica social, política y económica. Este cambio es sumamente importante porque establece la relación entre política, tecnología, consumo y mercado que marcará el género a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Estas características aparecen matizadas y desarrolladas en la crítica del siglo XXI, momento en el que surgen textos teóricos que buscan una particularidad más concreta para el caso latinoamericano. Las teorías, los enfoques varían en autores como Sylvia Corland Ayres, Andrew Brown, Fernando Reati, Rachel Haywood Ferreira, Elizabeth Ginway, Luis Pestarini, Elton Honores, Giancarlo Stagnaro, Rodrigo Mendizábal, Joanna Page o Macarena Areco, que empieza a construir teorías para delimitar de manera más descriptiva que prescriptiva qué es la ciencia ficción en Latinoamérica. Bueno, de todos estos textos podríamos extraer algunas características que, si bien no son absolutas ni deben estar en todos los textos, sí ayuda a comprender mejor los intereses, temas y propuestas estéticas de este género. Según estas nuevas visiones, en la ciencia ficción latinoamericana aparecen elementos de hibridez cultural. Ya no es una dependencia de lo anglosajón, una crítica política contrahegemónica que se exalta desde las dictaduras militares en adelante, una ansiedad tecnológica que subraya el papel de consumidores de tecnología y finalmente señala cómo la ciencia ficción ofrece una alternativa a las narrativas nacionales que han sido elaboradas por el canon.
Silvia Kurlat-Ares, en su visión de la ciencia ficción latinoamericana, afirma de manera muy esclarecedora que en la ciencia ficción latinoamericana es posible leer la formación del imaginario social, político y utópico, con la construcción de subjetividades identitarias de todo tipo, desde el género hasta lo comunitario, o de la otredad como problema ontológico y político, así como una meditación en torno a las consecuencias sociales, biológicas, ambientales, éticas del desarrollo de la tecnología durante el avance del capitalismo tardío. Desde esta perspectiva, la ciencia es vista de manera más flexible, no como una estructura que permite diferenciar entre verdad y mentira, sino como un discurso que está marcando la forma de construir una visión de mundo. Es justamente esta visión de ciencia y de la tecnología la que permite que los saberes de los pueblos originarios sean concebidos como discursos que entran en diálogo con las ciencias hegemónicas occidentales. En este punto, las ciencias humanas, las ciencias políticas, las ciencias duras, las ciencias biológicas, los saberes de los pueblos originarios, la filosofía, se entrecruzan en un campo en el cual el discurso cientifista construye tramas y argumentos de los mundos extrapolados. Es justamente la ciencia ficción latinoamericana actual la que permite una visión amplia e inclusiva de la ciencia como lugar en el cual se construyen procesos de identidad otros, que adoptan y adaptan las herramientas estructurales del género. Sin embargo, si bien esto se puede vislumbrar de manera clara en los últimos años, no es una propuesta nueva. Ya en algunos artículos de los años 70, el colombiano René Rebetes había planteado una visión personal, arriesgada y aguda de lo que debería representar la ciencia ficción para Latinoamérica. En uno de los debates que tiene con otros autores, que se puede leer en columnas del suplemento cultural del periódico mexicano El Heraldo, Rebetes contesta a una afirmación de Óscar Hurtado en la cual adjetiva la ciencia ficción latinoamericana como subdesarrollada. El subdesarrollo en Rebetes pasará de ser un calificativo que señala una falta a convertirse en una propuesta estética e ideológica que tiene un lugar posible. Para entender esta propuesta es necesario comprender que, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crearon conceptos dicotómicos que buscaban estandarizar el orden geopolítico mundial. Estas dualidades proponían una separación entre los países industrializados y aquellos proveedores de materia prima con bajo desarrollo industrial, es decir, desarrollado, subdesarrollado, primer, tercer mundo. Se creó una gramática del progreso en el cual los países del tercer mundo, los subdesarrollados, se definían por su estar en proceso, estar en vías de, nunca por la afirmación de su presente, sino por la posibilidad de su futuro. Rebetes mira esta negatividad una opción positiva y ve la ciencia ficción latinoamericana como el único espacio en el que es posible el diálogo horizontal entre propuestas ideológicas que parecerían opuestas o al menos divergentes. La ciencia occidental, la tecnología, el zen, los ritos de los pobladores originarios, el positivismo, la espiritualidad, el ocultismo y la magia
Para el autor colombiano solo será posible en una ciencia ficción del tercer mundo. El diálogo dinámico y fructífero de todos estos tipos de discursos, los cuales se verían reflejados en unas textualidades fragmentarias y yuxtapuestas propias del collage. Dice Rebetes, el problema de la literatura fantástica y el subdesarrollo está en plena vigencia. Contra los que pretenden subordinar la inteligencia al subdesarrollo esgrimiremos una arma poderosa: nuestra capacidad de extrapolarnos a cualquier planeta, al pasado o al futuro, a las entrañas del microcosmo o a los oscuros laberintos del inconsciente. Y desde allí, desde mi punto de vista, cuya perspectiva puede proporcionar una objetividad casi marciana, haremos una crítica feroz y constructiva. Es desde esta impronta marcada por Rebetes donde se establece los elementos de una ciencia ficción que está en el tercer mundo, después del Sol. La propuesta de Rebetes ha tomado un nuevo aire en las primeras décadas del siglo XXI. En Latinoamérica no solo hay crecimiento notorio en el número de textos pertenecientes al género, sino un mayor interés en los escritores y los lectores. Además, la producción crítica, mucho más amplia por parte de la academia, podría aventurarse hipótesis históricas y literarias respecto a esta transformación, pero me gustaría centrarme en el cambio del paradigma del cómo concebimos lo científico. Boaventura de Sousa Santos habla de una visión científica del mundo y un modelo de racionalidad que daban señales de estar exhaustos, señales tan evidentes que podríamos hablar de una crisis paradigmática. La crisis paradigmática ve el discurso científico como una implantación foránea imposible de duplicar en Latinoamérica. Tanto la modernidad como la posmodernidad funcionan como formas de establecer una relación en las construcciones discursivas del saber. Esto permite reestructurar el discurso científico para que tengan cabida otras formas de dinamización del conocimiento propias de lo latinoamericano. Dicha crisis volvió a poner sobre la mesa ideas que, como la de Rebetes, ponían una transformación en el concepto de ciencia y, por lo tanto, en la idea de ciencia ficción. Los autores que aquí se presentan parecen acercarse de una u otra forma a estas propuestas, por la forma en que podemos reconstruir un sistema de conocimiento ya desgastado, para plantear uno nuevo en el cual la voz latinoamericana tenga no solo cabida, sino que sirva como base que permitirá la aparición de formas de saber. En Jorge Baradit aparece ya esta visión de entender la invasión a América a partir de una epistemología que tome en cuenta la cosmogonía de las tribus originarias en diálogo con la hermenéutica y la alquimia. Algo similar ocurre con el saber botánico contrapuesto a un saber místico que produce diálogos y nuevos conocimientos en el cuento de Gabriela Diamant Mirabete. Una gramática de lo latinoamericano como un lugar de autoconocimiento se potencia en el viaje espacial y personal propuesto por Teresa P. Mira de Echeverría y se complejiza con la hibridez maquínica del mundo futuro acelerado y teológico que plantea Eliane Vilar. Pero esta nueva construcción de la identidad también necesita que cuestione la forma, cómo se piensa la historia, personal, regional
resultado de una producción de recuerdos que han dejado de ser viables, como nos lo muestra Juan Manuel Robles en Medio de una guerra, o Ramiro Sánchez en medio de una historia de amor que fisura la realidad, o Luis Carlos Barragán en una migración que evalúa el bienestar individual. También se producen apropiaciones de estructuras para releerlas en un espacio, unas dinámicas y un lenguaje propio, como lo hacen Elis González y Laura Ponce con un cyberpunk que siguiendo y Eric Monat se ha latinizado convirtiéndose en cyberpunk. Además, se propone una revisión de emociones, sensaciones y pensamientos que deben resituar cuando son atravesados por máquinas que modifican una vida cotidiana inadaptable a los paradigmas instaurados desde el exterior, como lo demuestra Fabio Fernández con el amor, Joana Rivero con la culpa y Susana Sussman con el duelo y la muerte. Todo para llegar a nuestros propios apocalipsis que parecen convertirse en largas jornadas cíclicas en las que se demuestra que años de historia colonial han convertido nuestros fines de mundo en parte de un día a día, como lo demuestra Solange Rodríguez Pate en La transformación del individuo y como lo describe también Alberto Chimal en un experimento a escalas mundiales. Estos cuentos se convierten en una configuración de posibilidades que la ciencia ficción establece como puertas por abrir, como caminos por recorrer. Un lector atento encontrará que es probable imaginar nuestra geografía, lugar donde ocurren casi todas las historias, como espacio para construir un futuro comunitario. Un creador curioso podrá ver en estos escritos un estímulo para generar mundos en los cuales los saberes cercanos funcionen como sustrato alimenticio, como ciencia posible, recrear desde la lectura o desde la escritura un espacio propio. Permite también repensar nuestro papel en diálogos con un mundo en el que los recursos naturales parecen anunciar un obligatorio giro hacia el abismo de caída o una reapropiación de nuestro espacio, de nuestras culturas. Después de todas estas vueltas alrededor de los conceptos, las ideas y la historia, tenemos la certeza de que no es claro qué es ciencia ficción latinoamericana, porque pareciera que su marca es la transformación constante, la adaptación, una metamorfosis que siempre logra hibridarse. Pero si es claro, espero, que podemos definirla, escribirla y pensarla no como si fuera una copia subrogada, sino como un género propio y potente, como una escritura que subraya nuestra presencia central y necesaria en un mundo que se mueve entre los apocalipsis pandémicos, el maquinismo corporativo, las distopías del realismo capitalista y las ucronías revisionistas. Espero que un día, que podría ser hoy, lograremos celebrar con nuestra comunidad, tal como lo hizo el Taita Kerubin, porque hemos recuperado la patente de un mundo y de un género que siempre nos ha pertenecido por derecho propio y que no estamos interesados en convertir en material exótico de consumo, sino en una tradición conjunta entre países que nos permitan una comunión de experiencia.
concibamos un mundo en el que gracias a los conjuros del ciberchamanismo y los futuros andinos espaciales, ahora los guacamayos vuelen entre galaxias, canten himnos espaciotemporales y embellezcan con sus colores a nuestra madre universo. Así termina. Y aquí ya es como una nota del autor, básicamente. Ah, y ya, eso es todo. Básicamente eso es como el ensayo que les quería leer. Me parece bonito. Si no han visto como el video anterior, pues ahí lo que hice fue leerles un cuento de este libro, de esta compilación de cuentos. Y al final como que di un poco de mi opinión sobre pues este libro y ahí les hablé sobre este ensayo. Lo que pasa es que como que todo el libro tiene como una visión un poco decolonialista, como lo pudieron notar en el ensayo que leí. Y quería como ampliar un poco pues ese punto, porque pues al fin y al cabo lo que leía en el video anterior fue un cuento netamente, sí, acá pues ya está un poco más explicado de una manera más académica, de cierto modo, como el propósito y la visión general de lo que es este libro. Y ya, pues se los quería compartir. Espero que les haya gustado. Y si quieren comentar algo al respecto, abrir debate o simplemente opinar, lo pueden dejar en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho. Y nada, nos vemos en otro video.